Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estoy aquí con Indiana Jones y la última cruzada, tercera entrega de la trilogía original y para mí la preferida de toda la saga. Ya lo he dicho alguna vez, última cruzada, templo maldito, arca perdida, dial del destino y por último la calavera de cristal. Bueno, ya sabéis cómo van todos estos vídeos, proyectos, curiosidades, anécdotas, localizaciones y todas esas cositas, pero aparte, volveros a recordar que ya lo he hecho en los otros dos vídeos, que haré otro más de material extra, explicando un poquito la historia de los nazis y su búsqueda de reliquias que les podían dar poder y tal. Algunas cositas de la biografía de los personajes, tanto de Indiana Jones como de otros. Curiosidades, cómics, videojuegos. Todo lo que no he puesto en estos tres vídeos lo tendréis en otro vídeo especial próximamente. Pero bueno, que no me quiero enrollar más. Vamos ya a empezar con Indiana Jones y la última cruzada. En un principio, cuando estaban barajando de que iba a ir este proyecto, George Lucas le presentó a Steven Spielberg una idea sobre un castillo encantado que básicamente sería el que vemos cuando Indiana Jones llega con Elsa a salvar a su padre que está en el castillo de Brumbal, me parece que se llama, una cosa así. Pues esta iba a ser la ubicación del castillo, iba a estar encantado, con espíritus y cositas así, y evidentemente algún tesoro que tenía que encontrar pues nuestro héroe favorito. Pero Steven Spielberg ya había estado trabajando y tuvo bastante problemas con el tema de espíritus y tal en la película de Poltergeist, y entonces dijo, no, yo ya he tocado mucho tema de cosas encantadas y casas encantadas y prefiero tirar por otros derroteros. Así que bueno, Lucas tenía unas bajo la manga y le dijo a Spielberg, ¿y por qué no lo orientamos hacia la búsqueda del Santo Grial? Pero Steven Spielberg tampoco lo acababa de convencer. Bueno, pues llegó el momento y tiraron por otros derroteros y se empezaron a fijar en la leyenda china del rey mono. Así que George Lucas, en el año 1984, preparó un tratamiento de guión, lo que iba a ser en sí un poquito lo de que iba a ir la historia, de unas 8 páginas y se las presentó a Steven Spielberg. Este proyecto, que se titularía Indiana Jones and the Monkey King, tenía como MacGuffin, o objeto, o en este caso zona a localizar, que sería la fuente de la eterna juventud. Allí tendría que dirigirse nuestro héroe, Indiana Jones, para ver si la podía encontrar. Curiosamente, esto ya había sido planteado a la hora de hacer la segunda parte, que como ya sabéis se convertiría en el templo maldito, pero fue una idea desechada, pero la querían volver a recuperar. Bueno, pues había que buscar un guionista y contratan a Chris Columbus, que ya había tenido una buena relación con Steven Spielberg, con los guiones de los Gremlins, los Goonies y El secreto de la pirámide, o John Sherlock, como se llama en versión original, para que se encargara pues de hacer toda la historia. Columbus hizo 2 versiones diferentes del guión, las cuales le gustaron ambas a Steven Spielberg, más que nada porque se acercaba más al tono de aventura y tal de En busca del arca perdida y se alejaba totalmente al tono tan oscuro y tan tétrico de Indiana Jones y el templo maldito. El problema es que si la querían rodar tenían que irse a África durante 4 meses y a ninguno de los implicados, Lucas, Spielberg, Columbus, Harrison Ford y demás, les apetecía estar 4 meses bajo el sol abrasador de África. Y entonces se lo estuvieron pensando. Aparte, había alguna idea en el guión, como por ejemplo una persecución en la que Indiana Jones se subía encima de un rinoceronte como si fuera un caballo, que tampoco acababa de convencer demasiado a todo el grupo que estaba detrás del proyecto. Así que finalmente pues desecharon la idea y a seguir buscando. Bueno, pues como se quedaban sin ideas, de nuevo George Lucas se presentó con la idea del Santo Grial, pero en esta vez le había incluido un detallito y era que te podía dar la inmortalidad si bebías de él. Steven Spielberg estaba por otras cosas. Pensaba que igual lo mejor era desarrollar una historia de cómo Indiana Jones se convirtió en Indiana Jones. Una historia centrada básicamente en el padre del héroe, que estuvieran peleados y que Indiana Jones tuviera que buscar a su padre tuviera que reconciliarse con su hijo y entre medios la búsqueda del Santo Grial. Él vio que todo esto podía casar, pero sobre todo que el protagonista de la historia fuera el padre del héroe.
Bueno, pues en enero del año 1986 se contrata al guionista Menno Meyjes para que se encargue de la historia. Este ya había trabajado con Steven Spielberg en los libretos de El color púrpura y El imperio del sol, dos películas que yo os recomiendo. En esta primera versión que hizo Menno Meyjes del guión ya se incluían algunas ideas que después ya se quedarían, como por ejemplo Indiana Jones buscando a su padre, el regreso del personaje de Sala, que no había estado en el templo maldito. También se incluía un viaje que tendría que hacer nuestro héroe para su búsqueda a Venecia y también a Petra. Y después que uno de los enemigos, que volverían a ser los nazis, muriera al tocar o al beber agua del Santo Grial. Más adelante también se incluiría, en una segunda revisión que hicieron del guión, que estuviera por allí una mujer que podría ser pues quien llevara el mando de los nazis o que estuviera con ellos también a la búsqueda del Santo de Grial, que se convertiría evidentemente en la doctora Elsa. Como todas las películas de Indiana Jones, que empiezan con un prólogo, en esta ocasión encontraríamos a nuestro héroe en México a la búsqueda de la máscara de la muerte de Montezuma. Pero de nuevo el guión no acabó de convencer a nadie. Steven Spielberg se pone en contacto con otro guionista, ya llevamos, si no me equivoco, 3. Jeffrey Bohan, que había también participado con él a modo de productor en los proyectos de Jóvenes Ocultos y El Chip Prodigioso. Y le dijo, vente para acá, que tenemos que hacer la última cruzada y que ya llega la fecha y no tenemos ni siquiera nada escrito. Jeffrey le dio un nuevo giro a la historia y entonces desarrollaría lo que vendría siendo el origen del héroe, de dónde viene, cuáles son sus referencias, por qué Indiana Jones es tal y como es, de dónde le vino la inspiración de buscar tesoros, reliquias y todas esas cosas. Bohan elaboró diferentes prólogos, pero ninguno acababa de convencer ni a Lucas ni a Spielberg. Y entonces se le encendió una bombilla a Lucas y dijo, ¿por qué no aprovechamos, ya que es una película de orígenes, para que en el prólogo veamos a un joven Indiana Jones y aparte que salga como MacGuffin del principio la cruz de Coronado? Entonces todos estuvieron de acuerdo y dijeron, pues venga, que empiece la película así. Ya teníamos más o menos un poquito por dónde iba a ir todo el tema. Finalmente se realizarían 2 versiones o revisiones más del guión, en esta ocasión con un nuevo guionista que llevamos ya por 4 o 5, ya he perdido la cuenta, que sería Tom Shopard, bajo el seudónimo de Barry Watson. Curiosamente, Watson, vamos a llamarle por su seudónimo, incluiría todos los diálogos de la película. El 95% básicamente lo escribió él. Aparte, convertiría al personaje de Walter Donovan en el villano y por otro lado también introduciría el personaje de Panama Hat que sale al principio. Eliminó una secuencia en la que Indiana Jones y Elsa, cuando llegan a Venecia, se alojan con una familia porque no tenía mayor trascendencia para la trama. Incluyó 2 pruebas más a la hora de entrar a buscar el Grial, porque solo estaba la de las cuchillas del principio, aquella del penitente, esa rodilla y tal, pero no estaba ni la del puente, ni estaba la de las letras del nombre de Jehová. Esta las añadió él. Y por otro lado también cambiaría que quien le disparara a Henry padre fuera Donovan y no Elsa, como estaba previsto en un principio. Curiosamente cobró $120.000, pero como la película fue un éxito rotundo, gracias a sus diálogos y sus aportaciones, pues le dieron $1 millón más de beneficios de todo lo que sacó la película. O sea que al final, $1.120.000 que se llevó el hombre. Bueno, el rodaje comenzaría el 16 de mayo de 1988 y terminaría el 30 de septiembre del mismo año tras 4 meses y medio. Localizaciones por diferentes partes del mundo, evidentemente, como ya sabéis si habéis visto la película. Lo que pasa es que hay algunas engañosas y ahora os explicaré yo dónde estaba realmente rodado y dónde nos decían en la película. Y evidentemente algunas escenas de riesgo, algunos interiores y tal, se construyeron de nuevo los famosos Elstree Studios de Londres. En primer lugar, vendrían a rodar aquí a España, a la zona del desierto de Almería, donde se han rodado infinitos spaghetti western, las películas de Clint Eastwood, de Sergio Leone y un montón más, donde se rodaría la escena que tenemos prácticamente casi llegando al final de la película con el tanque. Que esta escena en principio iba a durar un par de días, porque iba a ser una escena muy sencilla,
Pero finalmente Spielberg, que estaba allí trabajando con su equipo, decidió desarrollarlo un poquito más y entonces les dio unas directrices para que escribieran unos storyboards y tal y como iba diciéndole, iban rodando la escena. Muy parecido a lo que pasó con la pelea del avión En busca del arca perdida, con el soldado aquel nazi calvo, el Pat Roach, que sale en todas las películas, que también la improvisó y la rodaron al momento. Pues lo mismo harían más o menos con el tanque. Curiosamente, para esta escena tenían dos tanques, hechos de acero, uno totalmente independiente y funcional, y después tenían otro, que era solo la parte de la mitad para arriba, estaba montado sobre el chasis de un camión, y entonces estaba arrastrado por otro camión, como si fuera una especie de remolque, y ahí se subía el equipo técnico para ir rodando pues las escenas de acción que tenía pues Indiana Jones con su padre, la pelea que tenía con Vogel, el comandante nazi, y todas esas cosas, una flipada. Curiosamente, el tanque que iba sobre el chasis del camión, la cadena esta que le sirve de ruedas, se les llama oruga, estaba hecha de poliuretano. Y entonces, por si cuando está allí el padre de Indiana Jones, que le va dando así en la espalda, Indiana Jones que casi le pega en la cara y todo el rollo, pues que no se hiciera ninguno daño. Básicamente eran de goma y podías poner la cara, como voy a dejar por aquí una imagen para que veáis a Harrison Ford haciendo el tonto, y no te pasaba absolutamente nada. La escena esta cuando Indiana Jones va colgado del cañón aquel que le mete una piedra y explota y empiezan a arrastrarlo por un lateral de una pared de tierra allí en la montaña y tal, la hizo el propio Harrison Ford. Y curiosamente toda la tierra que le va cayendo encima no es la que va rascando el cañón o la que va rascando él, sino que había arriba unos extras que iban con una carretilla y unas palas y le iban echando encima toda la tierra. Una cosa para flipar. Bueno, después en la misma Almería se trasladarían a la playa de Monsul, donde rodarían la famosa escena de Henry padre con el paraguas espantando a las gaviotas para que hace que un avión nazi se estrelle. Pero curiosamente, cuando estaban intentando rodar la escena, se dieron cuenta de que las gaviotas no hacían ni caso porque no se pueden amaestrar. Y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, para un plano de lejos, cuando están llegando, que se ve todas las gaviotas ahí en la playa, eran unas réplicas hechas pues, de plástico que las habían clavado para que parecieran de verdad. Y a la hora de cuando el padre va con el paraguas ahí, chucu, 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 diciéndole que huelen, eran palomas blancas y aparte había allí un tipo con un saco lleno de plumas que las lanzaba al aire para así poco disimular pues, si eran palomas o si eran gaviotas. Para alucinar. Después se trasladarían a Granada para rodar lo que vendría siendo la parte de la estación de Iskenderun, que realmente era la estación de Guadix. Y una cosa también muy curiosa era que toda la escena aquella cuando Donovan va a buscar al sultán, que le está pidiendo soldados y un tanque y tal en la película, y él le dice, quiero el coche, es un Rolls Royce V8, no sé qué, no sé cuánto, no sé muy bien lo que dice, pero más o menos algo así. Esta escena también la querían rodar en Granada, en el patio de los Leones de la Alhambra, pero evidentemente le dijeron que ni de coña, que cómo iban a entrar con un Rolls Royce por ahí en medio, que aquello no se podía hacer. Y entonces la rodaron en la Escuela de Arte de Almería. Bueno, en junio ya se trasladarían a los Elstree Studio, donde prepararon un super tanque de agua o piscina, como le queráis llamar, para rodar la escena que les llevaría más o menos 3 días del barco Coronado que sale al principio de la película, cuando está allí Indiana Jones intentando recuperar la cruz y tal. Resulta que todo el agua que viene, que parece que está en una tormenta y todo, eran unos depósitos que tenían más de 1.400 litros y se lo ibas echando ahí a cascoporro como podían. Curiosamente, pese a ser verano, resultó que era uno de los veranos más fríos que se recordaban en la ciudad de Londres. Y no tenían calentadores porque dijeron, estamos en verano, no necesitamos calentadores. Y el agua se ve que estaba congelada. Y 3 días se tiró allí metido para rodar la escena Harrison Ford, que no cogió un gripazo de milagro. Después se trasladarían a Venecia durante el mes de agosto con todo el caos que suponía de turismo. Entonces llegaron a un acuerdo con las autoridades de que de 7 de la mañana a 1 del mediodía el Gran Canal, para rodar la persecución de las barcas y algunas escenas y tal, estaría exclusivamente para el equipo. Y después ya lo abrirían para que todos los turistas se dieran allí vueltas con barcas, con góndolas y todo lo que quisieran. Como curiosidad, se encontraron de nuevo, como pasó con el Arca, cuando estaban rodando en Túnez, que había un montón de antenas. Y claro, si estaban en 1938, si no me equivoco, está ubicada la película, ¿cómo iba a haber antenas de televisión?
Pero en esta ocasión le dijeron al encargado de todo el tema: no te preocupes, que ya los efectos digitales han avanzado un poquito y en postproducción ya la borraremos. Así que ningún tipo de problema. Curiosamente, una parte de la persecución de Venecia de las lanchas se rodaría en el puerto de Tilbury, en Essex, en Reino Unido. En Venecia también rodaría lo que viene siendo la entrada y algunas cositas de la iglesia de San Barnabá, que es donde en el sótano, donde la X marca el lugar, encuentran la tumba de uno de los 3 caballeros que se encargaban del Grial. El prólogo de la película, con River Phoenix y su compañero Herman y los Boy Scouts y todo el rollo, todo esto se rodaría en el Parque Nacional de los Arcos en Utah. Y los exteriores de la escena del tren se rodarían en el ferrocarril Cumbres y Toltec en el sur de Colorado. Toda la parte de los interiores y tal de los vagones del tren se rodaron en los estudios Universal en la ciudad de Los Ángeles. El plano final donde vemos a Indy, su padre Henry, Salad y Marcus Brody, que salen cabalgando hacia el horizonte después de haber hecho todo lo del Grial allí en Petra, pues no se rodó allí. Se rodó en el Cañón de Palo Duro, en Amarillo, Texas. Como curiosidad, la casa de Indiana Jones, que era una casa real, sus propietarios lo han convertido en el Indiana Jones Bed and Breakfast. O sea que si algún día vais por allí, que sepáis que os podéis alojar para dormir y para desayunar. Y en plan museo, pues de la peli de Indiana Jones. Más que nada de la última cruzada. De nuevo el colegio donde da clases Indiana Jones, el Barnett College, resulta que tampoco es el Barnett College. Como pasara en la primera película, es la escuela masónica Ringman Wars en Hertfordshire, que en esta ocasión la vemos desde fuera y en el Arca Perdida solo la veíamos desde dentro. Cuando Indy y Marcus llegan a Venecia y lo recibe la doctora Elsa, esto se rodó en la zona de Fondamenta Salute, situada en la orilla sur del Gran Canal, cerca de la Plaza San Marco. Por otro lado, el aeropuerto de Berlín se rodó con 2 ubicaciones diferentes. Todo lo que viene siendo la parte exterior es de un edificio de administración en Treasure Island, en la bahía de San Francisco. Y el interior pertenece al Royal Horticultural Hall en Westminster, en Reino Unido. O sea, una en Estados Unidos y otra parte en Reino Unido. Cuando se realizaron los primeros pases de prueba, tanto Lucas como Spielberg llegaron a la conclusión de que faltaba un poquito más de acción. Y entonces desarrollarían lo que vendría siendo la escena de la huida del castillo con la moto y el sidecar, donde van Indy y su padre enfrentándose a un grupo de soldados nazis motorizados. Y todo esto se rodaría en Lucas Valley, muy cerca de donde vive George Lucas, donde tiene el famoso Skywalker Ranch en San Francisco. Bueno, como he hecho en los 2 vídeos anteriores, os voy a ampliar un poquito de información biográfica, básicamente lo que ha ido pasando entre las películas hasta llegar a esta, y después en el vídeo que haré de material extra será cuando incluya todo lo que falte hasta llegar a la calavera de cristal. Así que bueno, evidentemente primero Harrison Ford, nuestro querido Indiana Jones. Curiosamente, Indy profesor empezaría en el año 1938, justo en enero, más o menos cuando está pasando la acción de la película, a dar clases en el Barnard College. Después, en el mes de febrero, se trasladaría a Perú a buscar las armas de Chimutaya junto a Francisca Uribe. Todo eso ya os comento que lo emplearé para que sepáis quién es Francisca Uribe y qué son estas armas. Después, en octubre, acabará con los planes de un grupo de villanos que quieren tener el poder de la Alianza de Buda. Eso también os lo explicaré en un próximo vídeo. Ahora, centrándonos en el personaje, la idea, según Harrison Ford, era ampliar un poquito más la historia, un poquito más la leyenda, un poquito basarse más, ya que iba a ser una historia de reconciliación con su padre y de orígenes del personaje, como os he comentado antes, de dónde salió su afición por la búsqueda de tesoros, lo del látigo y todas esas cositas. Por esta película Ford cobraría $2,5 millones más un 5% de los beneficios de taquilla. O sea que se llevó buenos dineritos. Como curiosidad añadir que tanto Sean Connery como Harrison Ford hicieron una camaradería buenísima durante todo el rodaje, no paraban de hacer bromas, de estar todo el rato haciendo reír a la gente, se hacían bromas entre ellos y la verdad que el rodaje fue, vamos, una maravilla.
En segundo lugar tenemos, pero no por ser menos importante, sino porque lo he puesto así, a Sean Connery como Henry Jones Sr., padre de Indiana Jones. Henry Jones Sr. nace el 12 de diciembre de 1872 y el 17 de marzo del mismo año nace Anna Marie en Virginia, que luego se convertiría en la esposa de Henry padre y, evidentemente, en la madre de nuestro querido Indiana Jones. En 1893, Henry Senior, vamos a llamarle, se licencia en la Universidad de Oxford y en 1898 se casa con su queridísima Anna. Ya en el año 1900, Henry empezará a dar clases en la Universidad de Princeton con la especialidad de literatura medieval. A la hora de buscar a un actor para que hiciera del padre de Indiana Jones, evidentemente Spielberg solo tenía a alguien en mente. Él pensó, a modo de broma, ¿quién podía ser mejor padre de Indiana Jones que James Bond? No podía haber otro, y evidentemente para él no había otro que no fuera, según la preferencia de Steven Spielberg, el único e inigualable agente 007, que era Sean Connery, el clásico. Así que bueno, le ofreció el papel, pero tuvieron que hacer varios cambios porque en un principio el personaje estaba desarrollado como una especie de viejo amargado y que iba a ser un poco lastre para la película. Y Sean Connery aprovechó, metió algunos cambios y metió algunas ideas, sobre todo toques de humor, que gustaron mucho tanto a Lucas, Ford como a Steven Spielberg. Como curiosidad, Sean Connery era un gran aficionado a la historia y entonces sabía muchas cosas y aportó todas estas cosas, todos estos conocimientos para adaptarlos a su personaje. Otra curiosidad que me imagino que ya sabéis es que tanto Connery como Ford eran más o menos de la misma quinta. Se llevaban unos 12 años. Connery era 12 años mayor que Harrison Ford. Y bueno, al principio no le hizo mucha gracia hacer de padre, pero después ya vemos que bueno, es que roba la película. Cada vez que sale Henry padre en la peli es que la roba. O sea, el sentido del humor, toda esa química que tiene con Harrison Ford, porque si hubiera sido otro personaje, o sea, otro actor, mejor dicho, igual no hubiera funcionado la química, es buenísimo. Pero bueno, es que la química que tiene con el personaje de Marcus Brody, cuando se juntan, y Marcus Brody también por su lado, es que es, ya os digo, para mí es la favorita de toda la saga. Después tenemos a la fémina de la película, ya sabéis que en cada película querían poner a una actriz diferente, Alison Doody como la doctora Elsa Schneider. Según su biografía, Elsa Schneider es historiadora de arte y además campeona olímpica con medalla de plata en las Olimpiadas de 1932, donde ganó una medalla de plata, como se estaba comentando, en 50 metros libres de natación. Esto fue muy curioso lo que pasó. Estaban haciendo el casting en la ciudad de Londres, justo donde vivía Alison en aquella época. Se enteró de la gente, la llamó y le dijo, oye, preséntate. Pero ella estaba dudosa porque digo, vamos a ver, están buscando a una joven austriaca de 28 años y yo soy irlandesa y tengo 21 años. Es igual, tú preséntate al casting a ver si les gustas. Y evidentemente, pues parece ser que tanto a Ford como a Lucas como a Spielberg les gustó y la ficharon. Tuvo que prepararse para el papel ensayando hora tras hora y día tras día su acento para que pareciera realmente austriaca. Curiosamente, Alison había sido una chica Bond en la película Panorama para matar, Jenny Flex, protagonizada por el segundo Bond después de Sean Connery. O bueno, se podría decir el tercero porque por ahí en medio estuvo George Lazenby, pero bueno, vamos a ponerlo como el segundo, Roger Moore, en Panorama para matar. Previamente le habían ofrecido el papel a la actriz Amanda Redman, pero se negó al leer el guión por la escena de las catacumbas de Venecia porque le daban pánico las ratas, que luego os explicaré el tema de las ratas que vaya a flipar. Bueno, llegamos a River Phoenix, que en paz descanse, que nos dejó tan joven y tenía una carrera por delante, seguramente alucinante, como estamos viendo con su hermano Joaquín Phoenix, que lo borda. El joven Indiana Jones, para hacer ese prólogo, esos orígenes del héroe, donde descubriremos muchas cosas características, que ahora os comentaré, que luego ya tendrá el personaje cuando sea adulto. Básicamente fue recomendado por Harrison Ford porque había trabajado con él previamente en La Costa de los Mosquitos, donde hacía de su hijo. Y mirando algunas fotos y tal, le dijo Harrison Ford a Steven Spielberg, es que yo de joven era más o menos como River Phoenix, o River Phoenix se parece a mí cuando era joven.
Y entonces por esa recomendación lo ficharon. Curiosamente, River Phoenix, ya durante el rodaje de La Costa de los Mosquitos, cuando Harrison Ford no se daba cuenta, imitaba sus gestos, sus manías, sus manerismos, los que tenemos todos, como por ejemplo ellos mover así las manos y tal, y hacía cachondeo cuando él no se daba cuenta para que se rieran los del equipo. Y entonces eso como lo que lo tenía ya muy interiorizado para poder hacer esos gestos y esas cosas habituales de Harrison Ford, no del personaje de Indiana Jones. Aprovecharon, como os comentaba, su versión adolescente para introducir varias características del personaje adulto. Su miedo a las serpientes, cuando en el vagón aquel de los reptiles cae en aquellas cubas de serpientes, después a aquella pitón o boa, no sé lo que es, que alucina. Después el tema del látigo, que empezó a manejar el látigo y ya como os expliqué anteriormente en 1922, porque esa introducción, si no me equivoco, es en 1912, ya tendría su propio látigo y tal. El tema de la cicatriz, cómo se hace la cicatriz, que también es muy curioso. Pese a que Harrison Ford explicó que cuando tenía 22, 23 años, en un accidente de coche, se chocó contra un poste de teléfono y ahí es cuando se hizo el tajo al golpearse con el volante y menos mal que salió vivo. Y evidentemente otra de las características que ya tendría para siempre el personaje sería el sombrero fedora que le da al personaje de Fedora que conocemos aquí con la cruz de coronado. Después tenemos a Deljon Elliott como Marcus Brody, que está que lo borda, O sea, es que me río con él, ya os digo, y cuando se junta con Henry Senior, madre mía, es para alucinar. Bueno, la idea de que tanto Marcus como Salah volvieran, como os he comentado antes, fue una idea de Spielberg, porque como no los tuvo en el Templo Maldito, pues dijo, en esta vez sí que los quiero poner. Y una, para mí, de las mejores escenas que tiene Marcus es cuando por un lado vemos en el castillo aquel de Brumbal, que están prisioneros, Indy y su padre, y le empieza a decir, Marcus es quien tiene el diario, ¿no? Que empiezan a interrogarlo. No va a poder dar con él, porque él se camufla, desaparece entre la gente, sabe un montón de idiomas y te lo están poniendo como si fuera un super espía, y lo vemos allí en la estación aquella de Iskendurun o algo así se llama el pueblo, no me acuerdo bien. Que está, ¿alguien sabe mi idioma? ¿Alguien habla como yo? Y con todo lleno de plumas de gallina y de todo, que entonces llega Salah para llevárselo. Esa escena es que yo la he visto una y otra vez y me he reído tanto, apoteósico Marcus Brody en esta peli. Después tenemos a John Rhys Davies como Salah, y bueno, vuelve otra vez en su papel, un poquito y tal. Tampoco sale mucho si os fijáis, y es que tuvo, parece ser, durante el rodaje, problemas de ciática. Y era tan fuerte el dolor que tenía, que estaba todo el rato con calmantes para el dolor y tal, que por eso no rueda, si os fijáis, demasiado, no sale demasiado en la película, sale muy poco. Después tenemos a uno de los villanos de la película, Julian Glover, como Walter Donovan. Curiosamente, Julian se presentó al casting porque un vecino suyo, que era productor, Robert Watts, le dijo, oye, que van a rodar Indiana Jones 3 y podrías presentarte a algún casting de algún papelito. Y se presentó para el papel de Vogel, el comandante este, o capitán, o general, lo que sea, nazi, que al final muere despeñado en el tanque. Se presentó al papel, pero no se lo dieron. Entonces, bueno, pues el hombre se fue un poco así como disgustado para casa. Y es que Steven Spielberg, a ver su prueba, pensó que sería ideal que fuera el villano protagonista de la película Walter Donovan. O sea, que perdió el papel de Vogel, pero a los 2 días Steven Spielberg lo llamó y le dijo, oye, que te quiero para que seas el villano. Tuvo que entrenarse también un montón para que su acento fuera estadounidense lo más claro posible, porque claro, al ser británico tenía que quitarse mucho el deje ese que tienen los ingleses. Curiosamente, cuando el guión estaba escrito por el guionista, por Bohan, en vez de llamarse Donovan se llamaba Chandler. Una curiosidad es que este actor, Julian Glover, ya apareció en el Imperio Contraataca haciendo también de un mando del ejército del Imperio, un pequeño papelito. Después tenemos a Kebor Malikian como Kazin, que es uno de los miembros estos de la unidad de la espada cruciforme o una cosa así, que resulta que se presentó en Busca del Arca Perdida para el personaje de Salah, pero como había tanto tráfico en Los Ángeles, llegó media hora al casting y ya le habían dado el papel a John Rhys Davies, y entonces se presentó en esta ocasión y Steven Spielberg, que se acordaba de él, le dijo, el papel es tuyo.
Después tenemos a Richard Young como Fedora, que curiosamente había trabajado con Steven Spielberg en la serie de cuentos asombrosos haciendo de David Crockett. Y Steven Spielberg, después de estar haciendo muchas pruebas y ver muchos actores para ver quién podía ser Fedora, se entrevistó con él. Y entonces Young se inventó una historia de que había estado de viaje, que quería sacar de contrabando un cuenco maya cuando estuvo en Perú. Y Steven Spielberg le hizo mucha gracia la anécdota y entonces cogió y lo fichó para que hiciera de Fedora. Como no le dieron ninguna directriz para que se pareciera al Indiana Jones que ya conocíamos de adulto, pues él se enfocó como si fuera pues alguien que asalta tumbas o que coge los tesoros y los vende al mejor postor, una cosa así. Tipo como si fuera Belloc, pero en plan aventurero, con su chaqueta típica, su gorrito. Tipo como Indiana Jones, porque cuando lo vemos al principio nos creemos que es él. Si no fuera porque River Phoenix es el joven Indy. Como últimas incorporaciones tendríamos a Robert Eddison como el Caballero del Grial, que está allí en el templo del Grial en Petra, y el actor Michael Baird como el Nazi Vogel, otro de los villanos de la película, junto con Elsa. Aunque bueno, Elsa está como en tierra de nadie. Quiere conseguir unas cosas por unos medios, pero por otro lado no quiere hacer daño, pero bueno, no deja ser simpatizante de los nazis. Por lo tanto, villana. Bueno, referencia a los efectos visuales, os hablaré primero de los bichos. Como ya sabéis, en las otras dos películas, serpientes, otros bichos de todo tipo, cucarachas, 100 pies y de todo en el templo maldito. Y en esta ocasión Spielberg preguntó qué puede haber de animales que pueda dar también un poco así de repelús después de serpientes y después de bichos. Y alguien dijo, ratas. Y evidentemente, en la escena de la catacumba, que se rodó en unos decorados construidos en los Elstree Studios, se utilizaron 2000 ratas negras. Lo único que para que no tuvieran enfermedades, no contagiaran el equipo ni nada con bacterias ni nada, no iban a coger 4 ratas de alcantarilla. Entonces se dedicaron a criarlas previamente, antes de rodar la escena, tenían criaderos y de allí salieron las 2000 ratas. Y para las escenas en las que arde las catacumbas y tal, tampoco iba a ser tan sádico de quemar a las ratas. Construyeron unas ratas animatrónicas que movían las patitas y nadaban y todo para la escena del incendio de la tumba del caballero. Alucinante. Como curiosidad, Harrison Ford contaba que cuando él era joven, que era monitor de los Boy Scouts, tenía como mascotas unas ratas negras. Lo que pasa que, claro, tenía un macho y una hembra. Cuando empezaron aquello a procrear, pues ya se convirtió en un poco desastre y se tuvo que deshacer de ellas. No sé si las regaló o las dio, eso no lo ha explicado. Pero que él no tenía ningún tipo de problema, ni ningún tipo de miedo a las ratas y trabajaba con ellas sin problema. De hecho, hay algunas imágenes que está ahí hablándole a una, acariciándole y dándole besos y todo el rollo, una cosa muy curiosa. Lo de Allison fue otra cosa, porque se le enganchaban en el pelo, le tiraban del pelo y sí que lo pasó un poquito mal rodando esas escenas de las catacumbas. En esta ocasión, Michael J. McAllister fue el encargado de supervisar los efectos visuales y especiales por parte de nuevo de ILM para la película, que era, si no me equivoco, su primera vez. O sea, se jugaba el cuello porque era la primera que le hacían responsable de efectos visuales en una película. Para los efectos visuales se utilizaron diferentes técnicas, como por ejemplo los matte paintings o los fondos pintados para el castillo aquel de Brumbal, o también por ejemplo para lo que viene siendo la última prueba aquella del puente del Grial. Algunas cositas fueron pintadas y añadidas. Después, como os he comentado antes, para la persecución de las lanchas se construyeron en los estudios Elstree de Londres también una especie de piscina gigantesca donde se hizo la parte de popa, la parte de atrás de un barco con una hélice que funcionaba de verdad. Y entonces, para rodar la escena aquella de cuando la barca la está triturando y tal, lo que hicieron es una barca más larga, pero que parece del mismo tamaño vista en la película, y la rodaron con unas lentes en las cámaras especiales para que parecía que estaban más cerca los actores realmente de lo que estaban, para que no sufrieran ningún problema, ningún daño y no les pasara nada. Después, para la escena del Zeppelin se construyó una réplica del LC-138 de 2,5 metros de largo, basándose en los diseños del famoso Zeppelin Hindenburg, que era un LC-129. Como curiosidad, añadir que el famoso Zeppelin Hindenburg dejó de funcionar el 6 de mayo de 1937, cuando
aterrizando en la ciudad de Nueva Jersey, se provocó un incendio, explotó y murieron 36 personas. Esto provocó que desde ese mismo momento ya no se utilizaran los Zeppelines para pasajeros, ni para carga, ni para nada. O sea, ya no funcionan. Una curiosidad es que durante la escena de Zeppelin, cuando están allí hablando Henry Senior y Henry Junior, porque no nos olvidemos que Indiana Jones se llama Henry Jones Jr., pero se lo cambió a Indiana porque por los rifirrafes con su padre, que ya lo expliqué en el vídeo del Arca Perdida. Lo tenéis por ahí. Vídeo del Arca Perdida y el Templo Maldito los tenéis. Os como curiosidad, los interiores estos del Zeppelin que van hablando y entonces el padre deja de leer el diario del Grial, es que me parto, y le empieza a decir, venga, explícame cosas. No tengo nada que explicar, dice, ¿lo ves? Es que te fuiste cuando empezabas a ser interesante. Como sudaba con mucha facilidad sin Connery, se ve que esta escena la rodó en calzoncillos. Y Harrison Ford le hizo gracia y también se puso en calzoncillos. Entonces en la escena no lo vemos, pero si enfocara la cámara, los dos van en calzoncillos, pero con la parte de arriba puesta. Después por la escena de los animales en el tren, del circo, donde se sube el personaje de Indy joven, se utilizaron animatrónicos. En un principio, Steven Spielberg utilizó un rinoceronte que estaba hecho de fibra y de espuma, porque solo lo iban a utilizar para cuando clavaba el cuerno y salía por el techo y nada más. Pero antes de rodar, pensó que tenía que ser un animatrónico porque quería que se moviera la cabeza, que moviera los ojos y tal, y así deprisa y corriendo tuvieron que construir la cabeza de un rinoceronte totalmente funcional para la escena. Aparte también se construyó la boa aquella que sale cuando cae en lo de los reptiles el joven Indy y las dos cabezas que vemos saliendo del tren de las jirafas. Todo esto fueron animatrónicos. También utilizarían animación stop motion para la persecución del avión a Henry, padre Indy, cuando van persiguiéndole el avión nazi. Y después, para cuando se estrella el avión nazi en el túnel aquel por el que van en el coche, esto es lo que se hizo, que construyeron en plató un túnel de 64 metros de largo y por medio de un riel el trozo del avión lo pasaban justo por al lado del coche, que era una escena súper cómica que se queda así mirando y les adelanta, y el fuego, como en aquella época el CGI todavía no estaba evolucionado, lo hicieron realmente, pero con un montón de medidas de seguridad, ya os digo, dentro de un plató en Elstree Studios. Una curiosidad es la segunda prueba del Templo del Grial, la palabra de Dios, que estaba hecha de otra manera. Estaba planificada que cuando Indy se equivocara al pisar las letras, aquello que el nombre de Jehová, que se equivoca, que si la H, que si la I, una cosa así, cuando pisara empezaran a subirle arañas por encima al personaje de Indy. Pero no le acaba de convencer a Spielberg y entonces dijo, pues cuando pise mal, que se quede colgando y que haya un abismo gigantesco, que precisamente este abismo que vemos, cuando está Indiana Jones colgando, también está hecho con un fondo pintado, un big painting. Después la tercera prueba, lo que viene siendo el salto de fe, fue una idea de Steven Spielberg. Él quería que se viera lo que viene siendo los dos precipicios, las paredes de piedra y tal, pero que no se viera por dónde tenía que pasar el héroe y quería que hicieran un puente con lo que viene llamándose perspectiva forzada. Y la verdad que se lo curraron un montón, porque si veis el making of, cómo lo pintaron, cómo cogieron y cómo lo cuadraron, y después con efectos especiales, evidentemente. Vemos aquella perspectiva que se mueve, ves el puente, pero desde la perspectiva de Indiana Jones, pues no ve nada hasta que no echa la tierra. Después la muerte del personaje de Donovan, cuando bebe de lo que es el falso Grial, se utilizaron diferentes técnicas. Para empezar sacaron molde de la cabeza de Julian Glover para hacer 3 cabezas diferentes para que pudiéramos ir viendo cómo va envejeciendo y cómo se va derritiendo hasta convertirse en ceniza, como vemos en la película. Una curiosidad es que al principio, cuando empieza a cuarteársele toda la piel y todo, esto lo hacían con unas láminas de plástico que le ponían calor, con unos focos, con un secador, y entonces se arrugaban y parecía esto. Todo se fue rodando, fotograma a fotograma, stop motion, pero después lo juntaron todo para que pareciera que fuera una escena completa progresivamente. Tardaron 6 semanas en planificarla y 3 días en rodarla. Y la verdad que la escena queda, se ve un poquito los efectos especiales, pero queda súper guapa. Bueno, en esta ocasión John Williams
compondría la banda sonora para que nos fuera explicando durante toda la película la historia de un padre y de un hijo, con unos temas pues más íntimos, más cercanos, sobre todo de algunos de corte religioso, sobre todo cuando se habla del tema del Santo Grial, pero evidentemente sin dejar pues, sus típicos temas de fanfarria y de aventuras para una película de Indiana Jones. Curiosamente, esta banda sonora es la preferida de toda de la saga de Indiana Jones, tanto de Steven Spielberg como del propio John Williams. La música está prácticamente presente durante toda la peli, porque la peli dura 2 horas y 7 minutos y la música ocupa 2 horas, o sea, una de las bandas sonoras más largas. Bueno, y ahora os voy a hablar de las reliquias de esta película. La Cruz de Coronado, el Santo Grial, y he añadido también dentro de las reliquias el diario del Grial de Henry Jones Sr. o de Henry Padre. Vamos a empezar por la Cruz de Coronado. Originalmente era un crucifijo más pequeño hecho de aleación de oro y latón, más o menos del siglo VII-VIII, y que se pensaba que en su interior incluía lo que es un fragmento de lo que se llama la Vera Cruz, que la Vera Cruz es la cruz real en la que crucificaron a Jesucristo allí en el Monte del Calvario. Todo esto estaba relacionado con el emperador Justiniano II, que tenía una cruz similar, parecida a la Crux Vaticana, que se llama, con una inscripción muy parecida a la Cruz de Coronado. Alrededor del siglo XVI, esta cruz más pequeña se juntó a una pieza más grande que estaba hecha con oro macizo y perlas. Llegamos al año 1520 y el conquistador español Hernán Cortés le da la cruz a Francisco Vázquez de Coronado y lo envía en busca de las 7 ciudades de oro a Sudamérica por la zona de Perú y todo esto. Pero resulta que Coronado la perdió durante su búsqueda. Finalmente, quien encontró la cruz la escondió en un grupo de cuevas en la zona de lo que sería conocido ahora como Utah, como vemos en la película, y entonces, claro, un montón de buscadores de tesoros, de oro y de tal, se desplazaron allí para ver si encontraban la famosa Cruz de Coronado. Años más tarde aparecería el personaje de Panama Hat y contrataría al personaje de Fedora para que fuera a investigar por allí y a ver si era capaz de encontrar la famosa cruz. Y aquí es donde coincide la historia con nuestro joven Indiana Jones en 1912, junto con su amigo Herman, es cuando ven cómo Fedora y su grupo acaban encontrando la cruz y él se la arrebata porque la quiere llevar a un museo. Después vemos en 1938, que es la segunda parte del prólogo de la película, como Indy se sube en el barco este de nombre Coronado, se enfrenta a Panama Hat, consigue la cruz y en su huida pues provoca un incendio, una explosión y se acaban ahogando todos y solo queda en principio él vivo. Curiosamente, la Cruz de Coronado es una invención para la película del guionista Jeffrey Boan, que ya la introdujo y finalmente, como dijo John Lucas, la Cruz de Coronado y tal, ya se quedó para la historia. Originalmente en la historia iba a ser la Cruz de Cortés y se la entregaría Montezuma al propio Hernán Cortés. Lo que pasa es que aquí, en el tema de la historia, pues había como un hueco bastante grande, porque en el año 1520 Cortés estaba en México liderando la conquista del pueblo azteca y más que nada Vázquez de Coronado estaba en España y tenía 10 o 11 años, por lo tanto era prácticamente imposible que uno le pudiera entregar la cruz a otro, más que nada por el tiempo. Pero bueno, licencias de estas que normalmente se toman en las películas. Bueno, el Santo Grial, que en sus más de 2000 años de historia se le ha dado muchas formas, se le ha dado muchos nombres, muchas apariencias y tal. En esta ocasión, para la película, se quiso crear un grial completamente diferente a las representaciones que normalmente tenemos, que es una copa de oro, como la que coge Donovan, con joyas y con piedras preciosas y todo el rollo. Se quiso hacer una copa lo más sencilla posible, que como explica Indiana Jones, esta es la copa de un carpintero. Pero hay mucha gente que se piensa que la copa era de madera, pero no, esto se viene a referir porque era de una familia humilde. La copa era de cerámica y por dentro y por fuera estaba forrada, por decirlo de alguna manera, con láminas de oro. Lo que pasa es que la parte exterior
por el desgaste ya casi no le queda, pero la parte interior sí que se ve. De hecho, como curiosidad, en la película, cada vez que enfocan el grial, vemos como que hace una luz o un brillo extraño en algunas escenas, y era porque eso estaba hecho a propósito, que desde arriba con una linterna o con un foco y tal la iluminaran para que brillara y entonces le diera este carácter de divinidad o de una especie de señal de algo que está unido a Dios. Para la película se harían aproximadamente unas 20 réplicas del grial, 8 que eran de cerámica y después 12 que eran de resina, más que nada porque sale por ahí rodando, le dan una patada, a no sé quién se le cae, otro le pega un porrazo y si hubieran sido los de cerámica, pues los hubieran reventado. Entonces, por eso se hicieron 8 de cerámica y 12 de resina. En el año 1993, uno de estos cáliz que se utilizó en la película, de estos 20, fue subastado en Christie's para hacer recaudación de fondos, como ya se hizo con algunas cosas en el Arca Perdida, para causas benéficas. Y por último, como os comentaba, tenemos el diario del Grial, un diario que ha ido elaborando durante un montón de años, desde su época de estudiante hasta su época de profesor de literatura medieval, Henry Jones Senior o Henry Jones padre. Contiene toda la información, las pistas, las claves, bocetos, dibujos y un montón de información más de todo lo que puede llevar a encontrar el famoso Santo Grial. El diario está formado aproximadamente de 282 páginas, con toda esta información, y entre medio tiene cosas curiosas. Tiene de marcapáginas pues billetes de tren, tiene el certificado de una moneda de $1 de plata y algunas cositas más pues para separar lo que viene siendo las informaciones o las partes más interesantes del propio diario. Como vemos en la película, Henry comenzó la búsqueda del Grial pues alentado por Donovan, pero cuando este descubrió que era simpatizante de los nazis fue cuando se lo envió por correo. Le llega entonces a la universidad, a Indiana se lo mete en el bolsillo como sin saber qué es, y entonces cuando ya se da cuenta es cuando empieza la búsqueda de su padre, la búsqueda del Grial y toda la historia que vemos en la película. Para la película se hicieron varios diarios diferentes, pero hay algunas réplicas por ahí bastante buenas. Hay algunas réplicas que podéis encontrar en cualquier... si buscáis un poquito para comprarlos por internet, básicamente tienen 60 páginas, con las 4 cositas que vemos en la película. Pero hay algunas empresas que lo que han hecho ha sido rellenar esos huecos de la historia con unas páginas y con bocetos y cosas que se han currado un montón hasta llegar a las 282. Porque los que tienen 60 páginas lo que hacen es ir repitiendo cada 60 páginas otra vez las mismas hasta llegar a las 282, o sea, las repiten unas 6 veces, 5 o 6 veces. Os quiero enseñar una cosita que tengo yo aquí, que fue, no sé, hará unos... cuando salió la película, sacaron unas ediciones del diario del Grial, muy diferentes, pero también con mucha información y muy chula, que lo tengo aquí, que parece que está encuadernado en piel, con su gomita y tal, y ahora lo quiero enseñar para que lo veáis, y es este. Este sería el dial del destino, el diario del Grial que sacaron en aquella época, que bueno, está curioso, aquí pone no es el diario perdido de Indiana Jones, no sé si lo podéis ver, aquí está firmado, Indiana Jones, tiene la goma esta, y entonces cuando lo abres, es muy curioso porque son las páginas súper duras, y trae un montón de historias sobre Indiana Jones, y aquí lo podemos ver cuando es joven, las aventuras del joven Indiana Jones, aquí pues bocetos y fotos de cosas, el club Obi-Wan, básicamente trae información de En busca del arca perdida, del templo maldito, una foto dedicada, aquí tiene, de Wilhelmina, el palacio de Bangkok, ¿qué más tiene por aquí? Mira, los billetes de tren, cartas, planos, dibujos, ¿qué más tiene? A ver, cositas del Grial, no está firmado por Hitler como, como el de la película, pero no ves, está muy chulo. Básicamente mucha de la información que viene aquí viene en castellano, algunas cosas vienen en inglés, y entonces en la última página te viene un librito aparte con las traducciones de muchas de las cosas que te ponen en inglés, de billetes y tal, o fotos dedicadas, y te pone pues página 3,
parte de arriba, y aquí tiene la traducción. Está guapísimo, pero ya os digo, no me acuerdo cuándo lo compré, o sea, esto tiene ya unos años, no sé si lo pondrá por aquí dentro, en algún lado, no lo pone. Sale hasta las cosas de la calavera de cristal, o sea que hasta la calavera de cristal, lo sacaron cuando la calavera de cristal. Pero bueno, está súper guapo, súper guapo. Lo dejo aquí detrás y bueno, como curiosidad pues os lo quería enseñar, y ahora os enseñaré otras cositas más que tengo de Indiana Jones, pero primero, escenas eliminadas. Bueno, en total se eliminaron unas 12 escenas que no se han incluido ni en extras, ni se han incluido en ediciones de DVD ni de Blu-ray. No sé si en la última que han sacado en 4K, igual vosotros la tenéis y me lo podéis decir, porque sé que han incluido más o menos 1 hora o 2 horas más de extras, a lo mejor sí que están, pero son escenas que se han podido ver algunas en algún making of, o alguna como yo puse en un short, 3 o 4 muy brevemente, pero verlas así como las que he puesto de El Arca Perdida, no se han visto. La primera escena eliminada era que cuando van a buscar los hombres de Donovan a Indy, se lo llevaban a punta de pistola, y entonces para no formar un escándalo allí en el campus y tal y como vemos en la película, pues se subía al coche y aparecía finalmente en las dependencias de la casa de Walter Donovan. Después el viaje de Indiana Jones y de Marcus Brody a Venecia era más largo. Durante el viaje se ponía a revisar el diario, encontraba el calco de la piedra que tiene como la parte aquella del escudo de Donovan, encontraba también un plano de lo que viene siendo el suelo de la biblioteca, que la X marca el lugar, y algunas cositas más. Esta escena también está eliminada. Después, otra cosa que se cambió fue la escena de Indy y Elsa cuando llegan al castillo de Brumbal. No sé si os acordáis que cuando llega le dice que es un lord escocés y tal, y le dice el mayordomo, sí, si usted es un lord escocés, yo soy Mickey Mouse. Pero en un principio iba a decir que iba a ser Jesse Owens. Lo que pasa que pensaban que el público de ahora no conocerían quién era Jesse Owens, que fue un atleta norteamericano que ganó 4 medallas de oro en atletismo en las Olimpiadas de Berlín del año 1936. Y entonces a lo mejor la referencia pues no iba a cuajar a la gente quién es Jesse Owens, y por eso pusieron Mickey Mouse. Y la escena concluía con Indy y Elsa escondiendo el cuerpo del mayordomo dentro de un sarcófago que había por allí en plan reliquias dentro del castillo, y después bueno, ya cuando ve que dónde está el padre, y ahí ya continúa todo lo que vemos en la peli. Después, la huida de Sala y Marcus cuando llega a la estación y los paran un par de soldados nazis vestidos con traje, en plan ahí espías total, también era larga. Había una pelea que Sala le daba una bofetada a un camello, el camello cogía y les escupía a los nazis, tenía una pelea con ellos y bueno, y finalmente pues se conseguían más o menos escapar. Todo esto tampoco se ve en la película. Después en la escena cuando Indy se choca con Hitler y este le firma el diario del Grial, también se iba a incluir una escena en la que veríamos una mujer que está grabándolo todo, que iba a ser la famosa directora y documentalista de Adolf Hitler, Leni Riefenstahl. Pero esto también se quitó de la película. Había una escena en la que Indy y Harry intentaba salir de Alemania en avión, pero descubrían que Vogel había puesto vigilancia por toda la parte de la zona de aviones, del aeropuerto y tal, y por eso finalmente acaban en la cola del Zeppelin, porque no había vigilancia o muy poca vigilancia y se acaban colando en el mismo. Después, en toda la escena de la travesía del Zeppelin hasta que los descubren, se incluía un soldado de la Primera Guerra Mundial que iba un poquito cargado y que le iba explicando al pasaje sus aventuras, y a la hora de ir a buscar a Indy y a su padre, cuando se dan cuenta de que han huido, había 2 aviones y no uno. Un avión nazi que los perseguía y tal, como vemos en la película, y después había otro más que tenía que ser el del soldado este de la Primera Guerra Mundial, pero no entraba en la persecución. ¿Por qué? Porque como iba tan borracho, a desenganchar el avión no se acordaba de arrancarlo y caía a plomo y se mataba. Aparte, el personaje de Patch Roth, que lo vemos por aquí brevemente, que llega con Vogel ahí para
hacer una inspección del Zeppelin, lo vemos un momentito, tenía un poquito más de lo que viene siendo acción en la película, como un agente de la Gestapo, y finalmente se enfrentaba junto a Indy y de nuevo le volvería a dar un puñetazo y tenía un enfrentamiento como las otras dos películas, que también tienen un papel, como el soldado nazi, en la primera, como en la segunda, uno de los hombres de todo el culto este de Cali, y en esta pues lo teníamos como brevemente como un agente de la Gestapo. Después también teníamos una breve escena entre Indy y Henry, que se bajaban del tren en Iskenderun para reunirse junto a Marcus Brody, que eso sí que se ve brevemente en el making of, y os dejaré por aquí un poquito, nada, 10 segundos para que veáis esa escena. Después también había una escena tras la del tanque, cuando Indy sube y se ha salvado y Vogel ha muerto y tal, en la que Indy, Henry y Brody veían una gran explosión entre las montañas y venía a hacer referencia de los nazis que estaban abriendo el cañón para poder llegar a la ciudad de Petra. Pero esto se quitó porque si ya había un mapa que tenía Henry en su diario del camino y del cañón abierto para llegar al templo del Grial, pues no era necesario decir de que los nazis lo habían abierto, porque en principio ya estaba abierto. Entonces era un poco confuso y se eliminó también. Y después, como os he comentado antes, la segunda prueba del Grial, la del nombre de Dios o la palabra de Dios, se eliminó también todo cuando pisaba y subía la araña, y todo se ve el precipicio y todo el tema. Bueno, curiosidades ya para finalizar. Todos los uniformes, o la mayoría de los uniformes que salen en la escena de Alemania y tal, eran uniformes reales de la Segunda Guerra Mundial que el diseñador de vestuario Anthony Powell consiguió en Europa del Este, no quiero saber ni cómo ni dónde. Otra curiosidad, que además se puede ver en el making of, es que cuando están rodando esta escena, a todos los soldados que hacen el famoso saludo ese del Sieg Heil, Steven Spielberg les da una recomendación de que mientras que con un brazo hacen el saludo, el otro se lo pongan a la espalda y crucen los dedos, en plan de vamos a cortar el mal rollo o el mal fario que nos pueda dar este saludito y no llamemos a tiempos oscuros. Es una cosa muy curiosa. Otra curiosidad es, si os fijáis durante toda la película, Henry Jones Senior o Henry Padre llama toda la película Junior a Indiana, que le da un montón de rabia para picarlo y todo el rollo. Pero justo en el momento en el que quiere coger el Grial, que está la brecha abierta y tal, para que se centre en él y que al final vea que lo que le importa realmente es su hijo, lo llama Indiana. Una cosa muy curiosa, porque ese es el fin de la película. La búsqueda del Grial, pero aparte la reconciliación y la búsqueda de un padre a su hijo y viceversa. Otra curiosidad es que durante las escenas en las que montaba Harrison Ford a caballo, todo el rato el gorro se le iba volando. En la primera película lo llevaba con un velcro de doble cara, en esta no, y tenían que volver a rodar. Y ya cansado, cogió una grapadora y literalmente se grapaba el gorro a la cabeza. Voy a dejar por aquí las imágenes para que flipéis. Otra curiosidad es el diálogo ese que tienen Henry, padre, Indy, cuando le pregunta, oye, ¿cómo sabes que era nazi? Y le dice, Henry, padre, porque habla en sueños. Todo esto fue una improvisación de Sean Connery y se ve que fue tan buena que empezaron a partirse de risa todos los que estaban allí rodando, Steven Spielberg y todos los demás, y como le gustó, pues rápidamente la dejó dentro del montaje. Pero fue todo improvisado. Una curiosidad es que durante esta película mueren 50 personas, 13 de ellas a manos de Indiana Jones, de la forma que sea, con tiro, por barranco de tanque o como queráis. 13 se carga Indiana Jones, de la marinera. Una curiosidad es que la esposa de Walter Donovan, que entra un momento cuando está Indy hablando con él, y cariño, no sé qué, que nuestros invitados, que tienes que incorporarte a la fiesta o algo así le dice, está interpretada por la actriz Ilsa Blair, que curiosamente es la esposa en la vida real de Julian Glover, que es el que hace de Walter Donovan. Al principio, en la escena del tren, cuando vemos los diferentes vagones, hay uno que pone Doctor Fantasy's Magic Caboose, y esto es un guiño que hace Steven Spielberg al productor Frank Marshall, porque cuando era joven y se dedicaba a ser mago amateur, resulta que utilizaba este nombre del Doctor Magic Caboose o una cosa así, y lo puso como en plan guiño y una especie de homenaje para el productor. El famoso grito Wilhelm este que os expliqué en el vídeo anterior de dónde salía, resulta que se puede escuchar aquí cuando hay un enfrentamiento entre soldados nazis
y la hermandad de la espada cruciforme. Cuando tiran la granada y empiezan a disparar, en ese momento, si estáis atentos, se escucha el famoso grito Wilhelm. Una curiosidad es que Ford se llevó un susto mientras que estaban rodando en Londres, porque alquilaron una casa y él estaba allí dentro, y por la noche vio luz y se asomó a una ventana y vio que un ladrón estaba entrando en la casa de los vecinos. Llamó a la policía y ¿cuál sería su sorpresa cuando lo detuvieron y se dieron cuenta que llevaba joyas por valor de $84.000 que previamente había rodado de la casa donde se hospedaba el propio Harrison Ford? Y claro, se quedó blanco. Menos mal que no le pasó nada. Y bueno, ya os voy a enseñar 4 cositas que tengo por aquí de Indiana Jones, aparte del diario que os he enseñado, el gorro, esta réplica que os enseñé en el primer vídeo, y las tengo por aquí. Tengo, por ejemplo, Indiana Jones en busca del arca perdida en VHS, o sea, caja de videoclub, RCA, Columbia, ya podéis ver aquí la cinta. Esto es una auténtica reliquia para tenerlo aquí en la plan exposición. Otra cosita que tengo. Bueno, evidentemente el pack que parece también como si fuera del diario, que te vienen las 4 películas aquí dentro, en plan, ¿no veis? Como si fueran... Te vienen 3 películas y un disco de extras y la verdad que está bastante curioso. Esto es en DVD, en Blu-ray no tengo. En Blu-ray, si me decís que trae más extras y está muy guapa y todo el rollo, yo rápidamente, cuando esté de oferta, me la pillo. Y por último, pues tengo esta figurita de Indiana Jones cuando entra a buscar el ídolo chachapoyano, que estas cositas pues son un obsequio de mi amigo David, que le doy muchísimas gracias, al cual le dedico los vídeos, aparte de a todos vosotros que estáis ahí, los 1000 y pico personas que han visto el primero, las casi 900 que han visto el segundo, y las que veáis y creáis que son unos vídeos entretenidos y curiosos como la mayoría de los que hago aquí en el canal. Y esto pues bueno, pues se lo dedico al amigo David y aparte pues, como os decía, a todos los demás. Y en fin, de momento hasta aquí las aventuras de Indiana Jones con esta primera trilogía. Después yo os digo que traeré próximamente el vídeo de los extras, igual tardo un poquito para no hacerme cansino de tanto Indiana Jones. Y si queréis que os traiga vídeo de la calavera de cristal, como o los otros 2 que he hecho, del templo y el arca, pues me lo comentáis y si me veo animado, pues lo traeré. Lo que pasa es que como es una película que gusta a mucha gente, pero también odia a otra gente, no sé si me vale la pena hacerlo. En fin, lo que vosotros me digáis. Dejadme comentarios, suscribiros, dar like, compartir, el corazoncito con la S de supergracias por ahí abajo. Y todas esas cositas. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿De qué será? Pues nada, ahora tenéis un pequeño avance. Estaros pendientes. ¡Hasta luego!